Bill Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla de derecho a nivel institucional, hay elementos que conforman lo que es la referencia en los países de ese componente de la parte del saber y de la ley. Pero cuando se habla del ejercicio de derecho y sobre todo de derecho penal en República Dominicana, hay referentes. Uno de ellos y de los más importantes nos acompaña esta noche en esta entrega. Con nosotros el doctor Cándido Simón. Cándido, bienvenido a tu Gracias, espacio. hermano, gracias. Aquí de nuevo, aquí como todos los días. Así Cada es, vez más Z, así es. ¿te parece? Hermano querido, mire, quisimos invitarle el Sí. día de hoy para brevar de su fuente amplia del saber, del quehacer social y del derecho en República Dominicana, por una preocupación que tenemos como ciudadanos. Y es que hemos visto un despliegue y una distorsión aparente que queremos que usted nos alumbre sobre ella, con el tema primero del ejercicio deportivo de la asignación o de la sentencia previa, diría yo, de prisión preventiva por un lado, y también otros casos que hemos visto, como el tema de Odebrecht, que un poco no se sustentan tanto visiblemente en los marcos legales porque no se ve la codificación, lo positivado de los delitos o las infracciones penales y hay condenas. Entonces, empezando por el inicio, ¿cómo evalúa el doctor Cándido Simón el tema de la prisión preventiva en República Dominicana? Mira, yo diría que cómo evaluar el proceso penal 20 años después, Vamos a ver. porque ya estamos en el 2023 y este código fue aprobado en el año 2002. Ya es un adulto menor, que le llaman, o un adolescente mayor, que cuando tú cumples de 18 a 20 a 22, a 23 años. Entonces ya el código no es nuevo. Y entró en vigencia en el año pleno, en el año 2004. De manera que el próximo año ya cumple efectivamente 20 años de ejecución efectiva. Y la experiencia es absurda, la experiencia es impresionante, la experiencia es negativa, no porque sea malo el código per se. Y cuando hablo del código estoy hablando de una ley, pero voy a un concepto Mm. que es aquel mecanismo a través del cual se procesa a una persona que haya cometido una infracción penal, que es Entonces ahí el. mismo me veo tentado y me veo invitado para que los amigos televidentes y radioescuchas puedan comprender. Entonces teníamos el tema del Código de Procedimiento Criminal y tenemos a partir de 20 años después el Código de Procesal Penal. En ese caso, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Abismal. Si quieres saberlo, el Código de Instrucción Criminal, Mm. que era el francés aprobado en el año 1918, en el año 2018, eh, ese código ya era evidentemente bastante viejo y aprobado aquí, digo, en 1810 y en 1884, Ujú, se tradujo. 1884 se tradujo malísimo. Lo trajeron los haitianos aquí, Sí. se aplicaba en francés y Sánchez postulado en el francés. sistema, sí, y el sistema el sistema eh, eh, procesal penal era con juicio por jurado. Ok. Atención, ese código, el Código Penal, en 1884 se instauró aquí, que fue traído por Haití, desde Francia. Ujú. De manera que fueron los franceses que organizaron esto en República Dominicana. Los haitianos no significa necesariamente que fuera bueno o fuera malo. Lo que pasa es que como no era adaptado a la realidad dominicana, primero hubo muchísimos errores de traducción y lo segundo, las tres cuartas partes de ese código que aquí se llamaba de procedimiento criminal, pero con Francia era de instrucción criminal, tres cuartas partes no se aplicó durante un siglo. Wow. Consecuentemente, lo que se hizo en el año 2002, que eso comenzó en el año 1999, fue implementar un nuevo modelo de procesar en sede judicial penal las infracciones de naturaleza punible. Y creíamos y apostamos a lo siguiente. Número uno, de que la gente iba a esperar la sentencia condenatoria en la puerta de su casa, porque la Constitución de la República prohibía y prohíbe la prisión como regla. Y desde 1978, que se implementó aquí en el año 1984, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, esa convención dice que la gente debe esperar su sentencia en la puerta de su casa. Entonces, le prometimos que se iba a reducir la prisión preventiva. Eso no ha sido posible. Prometimos que se le garantizaría a la gente tratarle como inocente, no presumirle como inocente, sino tratarle como inocente y es inocentes. Y eso ha colapsado.
Razones, bueno, las veremos por parte, pero una de las razones del colapso del sistema procesal penal, que es bueno, y para el que quiera cambiarlo tendrían que modificar la Constitución del año 2010 porque es más progresista que el Código. Es más progresista que el Así Código. es. Entonces, habría que modificar la Constitución para derogar el sistema. Lo que 20 años después, uno llega a la conclusión lastimosa de que han relajado, han distendido las normas, las garantías fundamentales que la Constitución de 2010 manda a respetar y el propio Código Procesal Penal. Ese código que hace es, en los primeros 28 artículos, un resumen ejecutivo de la Constitución. Sí. Oye bien, un resumen ejecutivo de la Constitución. ¿Por qué? Porque la comunidad jurídica no estaba acostumbrada a estudiar la Constitución. Aquí no existía, como existe hoy a nivel internacional y en República Dominicana, lo que se llama la interpretación constitucional. No Así es. existía estudios, no se estudiaba derecho constitucional. Maurice Duvergés, un autor francés, fue el que trajo, se aplicaba su texto como norma fundamental en las universidades, pero resulta que Francia como república surgió sin constitución. La Constitución de Francia era el Código Civil, Así es. porque es el proceso de Que transferencia recoge, correcto. entre el feudalismo al capitalismo propiamente dicho. Consecuentemente, el Código Civil es el que recoge las normas del sistema Sin capitalista. embargo, ahí mismo, doctor Cándido Perdón, Simón, entonces cuando tú coges un autor francés como Maurice Duvergés como texto en las escuelas universitarias, tú estás enseñando derecho, tú estás enseñando las normas de ley, no de constitución. Y atención, la constitución no es una ley, la constitución es la la constitución. Constitución. Sin embargo, doctor Cándido Simón, los defensores del nuevo Código Procesal Penal establecen que las conquistas son mayores y que tenemos un nivel de celeridad mayor y de transparencia No, mayor hombre, y de no. marco probativo mayor. ¿Qué diría usted? Tú sabes, no relajes. Hombre. ¿En serio lo dicen? Te voy a dar este dato. A ver. En el año 2002, cuando el Código Procesal Penal fue aprobado, que insisto, se dio dos años de vacación para que entrara paulatinamente en vigencia, y es en el año 2004 que entra plenamente en vigencia. En Higüey existía el más alto índice de prisión preventiva del mundo. Wow. El 92% de los internos, que se llamaba presos, ahora se llaman internos modernamente, el 92% de la gente que estaba en Higüey eran preventivos. Y ahí no se podía alegar que era que no trasladaban a los presos. ¿Por qué? Porque justamente el recinto penitenciario está en el patio del Palacio de Justicia de Higüey. Voy a ser cruel. La suerte que hubo un incendio en la cárcel y se quemaron 300 presos. Dios mío. Y se redujo la prisión preventiva la menor cantidad de personas del mundo. O sea, un tema serio, y lo digo como con ese dejo de maldad. Se quemaron 300 internos y entonces se redujo la prisión preventiva al más bajo índice del mundo. Nosotros teníamos, igual que América, tiene un promedio de 67 a 72% de presos preventivos y seguimos con un 67, 20 años después. Y prometimos dos cosas, que el juicio sería oral, y ahora es más escrito que nunca. Prometimos que se reduciría la prisión preventiva y estamos en el mismo escenario. Prometimos que cuando el Estado, a través del Ministerio Público, no lograra una sentencia condenatoria en los próximos 12 meses, si el caso es ordinario, o en los próximos 18 meses, si es un caso complejo, el juez estaba y está en la obligación de ordenar el cese de la prisión preventiva. Atención, no es el cambio por una garantía económica, por un grillete, no, es que no hay medida de coerción. No hay. Y te voy a dar este dato. Es útil. ¿Se puede en República Dominicana? Sí se puede. ¿Por qué? El primer proceso paradigmático que entró en el país el 27 de septiembre del año 2004, cuando justamente el presidente de la República, Leonel Fernández, dio el campanazo de entrada en vigencia plena del Código, que era el presidente de la República. Ese mismo día sometieron 44
altos oficiales de policía, entre otros el ex jefe de policía Martes Martínez, porque alegadamente utilizaban los vehículos, se cogían los vehículos que recuperaban, los vehículos robados, y lo sometieron exactamente ese día. El caso más paradigmático fue eso. Ahí tuvo la crema y nata del quehacer jurídico forense en el área penal, entre otras, presidió, y esta es una anécdota que te doy, presidió las requerimientos de medida de coerción una jueza que acababa de salir de la escuela de la judicatura y en ese momento fue la más meritoria, a tal extremo que fue la que dio el discurso de agradecimiento por la investidura de esa promoción. Daira Medina. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Cometimos todos muchísimos errores, porque estábamos ensayando, el primer caso paradigmático. Y si te cuento que los fiscales, fundamentalmente coordinados por John Garrido, que a quien conoce, un jurista genio, sí, y por lo tanto loco, pidieron impedimento de salida del país, no pidieron prisión preventiva. No. A altos oficiales, generales, directores, incluso presentamos como testigos al jefe de la policía de entonces, que era Pérez Sánchez, que fue uno de los mentores del código, y además de eso, 4 ex jefes de policía, para demostrar que eso era como una norma implícita en la policía, claro, que utilizaran los vehículos porque, no que se los cogieran, que los utilizaran porque no tenían vehículos para el servicio. El punto es que ellos solicitaron eso. Nosotros nos opusimos, adivina. Y Daira, por error, le ordenó impedimento de salida de la ciudad y de la comunidad. Impedimento de salida de la comunidad significa del barrio. Del barrio, de la zona. Entonces, esa medida es más restrictiva que el impedimento de salida del país. Por supuesto, claro. Pues había oficiales de policía que vivían en Villamella, el director de homicidios, por ejemplo, vivía en Villamella y no podía trasladarse al Palacio, no podría trasladarse al Palacio de la Policía porque él vivía en Villamella. Pero mira cuál es el resumen. ¿Sabe qué pasó? Que como ella dictó una medida más restrictiva que lo solicitado, y es bueno poder hacer eso, se recurrió ante la Corte de Apelación. La Corte de Apelación anuló la resolución y se conoció el proceso sin medida de coerción. Entonces, y no se dieron a la fuga. Entonces, en ese caso, y ahí voy, una cosa, y es lo que me preocupa, que te lo decía al inicio, una cosa es lo que está estableciendo de manera positivada el código y el marco normativo. Y la Constitución. Y la Constitución, sobre todo, como norma de normas. Y otra cosa, lo que vemos que se está aplicando en los tribunales, que no entendemos si se está fallando por temas de presión popular o social o por qué criterio. Y te doy el caso para que por favor nos los analices acá. Y es la sentencia que acaba de evacuar la Corte de Apelación en el caso Odebrecht, en donde evidentemente, entendemos nosotros, no puede haber un jugo de lechosa sin lechosa. Entonces, no puede haber un sobornante sin sobornado. Sin embargo, estos señores están condenados sin sobornado, por soborno. ¿Cómo es esto? Mira, una de las situaciones que tiene la administración, no estoy diciendo del código, la administración del sistema es la irresponsabilidad de algunos actores, la decisión por aclamación popular para complacer peticiones y la difusión sin tapujos y sin límites en algunos medios de comunicación que te abren un proceso, te enjuician, te condenan y te llevan a la cárcel para siempre en un micrófono. Hay gente aquí que se sientan en su casa, habilitan un cuartito, abren un micrófono y una camarita y por ahí ellos le dicen maledicencias. Oye, una locura. Y analizan los procesos, te condenan y descargan a quien le financia. No son todos los youtubers. Hay gente muy respetable que como tú haces, tú no comentas, analizan. Así es. Y son profundos. Es un tema distinto. Hay que distinguir donde hay que distinguir. Pero aquí hay sicarios de la reputación, aquí hay sicarios del honor. Y entonces resulta que un juez o una jueza tiene un préstamo en el banco de su apartamento, soltera, con hijos, tiene un vehículo que lo tomó con dinero prestado, tomó en la cooperativa del sistema de justicia, tiene hijos, tiene familia, sus hijos estudian en las escuelas, y cuando un juez o una jueza se atreve a dictar una sentencia impopular, óyeme,
que eran muy garantistas abajo. ¿Y entonces? Entonces, cuando llegan a la corte, como que se convirtieron en tránsfugas del conservadurismo. Yo no tengo que ver con casos de Brecht, y lo estoy adelantando con la debida fuerza, pero ahí tú tienes un ejemplo de un proceso que fue mal instrumentado, y cárgueselo a Jean Alain, que no fue Miriam Germán, ni fue Jenny Berenice, ni fue Wilson Camacho. Wilson Camacho era el jefe de litigación en esa ocasión. Que si yo hubiese sido Wilson, cuando me llega el caso Jean Alain, yo me hubiera inhibido. Bueno, Y Jean Alain debió inhibirse también en ese caso de Brecht por la relación con Ángel Rondón. Pero ya eso es un tema de criterio personal, de ética profesional. Mira, en ese caso de Brecht, yo no le encuentro cómo amarrar eso en esta etapa porque fue mal instrumentado. Que sean culpables o no, ese no es el tema porque no es nuestra vocación, es nuestro propósito enjuiciar a nadie, pues yo no soy juez ni tampoco. Ahora, mal instrumentado. Ahora tú tienes un ejemplo de una prisión preventiva innecesaria. Esa gente, cuando cumplieron sus 18 años por adelantado, de cárcel por adelantado, que nadie se lo va a devolver, 18 meses, perdón, lo pusieron en libertad. Le cambiaron la medida y oye, sin citarlo van. ¿Sabe qué significa eso? Que en ese caso y en esos procesos de corrupción tienen arraigo, ya no tienen poder. Claro. Por ejemplo, voy a mencionarlo. ¿Qué poder tiene Jean Alain? Fíjate que le cambiaron la medida, está en su casa con arresto domiciliario, pero cada vez que lo requiere, no se ha dado a la fuga. Claro. En el caso de él y en muchísimos casos, y los que quedan aún en sede carcelaria, tienen arraigo, no tienen poder para ocultar evidencias. Wilson dice cada vez que le hacen una imputación, y ya termino, este proceso está blindado, tenemos una carga probatoria irrebatible, entonces presenta la acusación, papá. Finalmente, no pida prisión preventiva. Le queda solamente recurso de casación. ¿Qué pudiera esperar República Dominicana de algo como esto? Mira, en la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia está presidida por un juez que entiende, que es Francis Jerez. No estoy diciendo que vaya a fallarle a favor o no, pero Francis yo lo conocí siendo juez de primera instancia en Cotuí. En Cotuí es jurisdicción completa, es decir, el juez de primera instancia conoce penal, laboral, civil, y ahí pasó la prueba como juez. Luego pasó a presidir la Sala Penal de la Corte de Apelación Penal de La Vega, y de ahí pasó aquí y estaba como juez en jurisdicción civil. Y ahora preside la sala penal. Es decir, tiene suficiente expertise y en cada ocasión de Francis no hay queja desde el punto de vista de las garantías procesales que se líder. Él no es mayoría, hay que entender eso, pero por lo menos de ese juez yo pienso y creo que no va a devolverse por el hecho de que una decisión en un sentido u otro vaya a ser impopular. Bueno, ese no es el juez Francis Jerez que yo conozco. Vamos a esperar que eso se enderece, no por vamos a esperar que bajen la petición de medidas de coerción por aclamación popular. Vamos a esperar que los jueces asuman la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si esto sigue como va, todos estamos en riesgo, incluyéndolos a ellos mismos. Así mismo es. Cándido, ya tú sabes, hermano. Gracias por haber participado con nosotros. Hemos tenido la grata presencia del doctor Cándido Simó la noche de esta noche. Llévatelo, Francis.